Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió al pie de la letra cuando Jesús él la declaraba aproximadamente en el año 30 al 33 aproximadamente. La profecía se cumple 40 años más tarde aproximadamente. En el año 70 después de Cristo, el general del ejército de Roma, Tito, con sus soldados, destruyen Jerusalén y los judíos fueron dispersos por todas las naciones. Y ciertamente el templo de Jerusalén fue destruido en aquel tiempo. La profecía se cumple al 100% de la cual Jesucristo nos dijo. Versículo 3. Esto es lo que está pronto a suceder. Lo que recién narrábamos se cumplió hace 2000 años atrás. Y lo que viene está pronto a suceder. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante saber que los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Y Jesús comienza a declarar unos sucesos y unas señales y unos acontecimientos que sucederán en la tierra previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Primer punto, primer señal, primera evidencia de que Cristo está cerca, el grande engaño que hay en toda la faz de la tierra y aún dentro de las iglesias evangélicas, donde muchos de los que se suben al altar, al púlpito, no son predicadores de confianza, no son personas consagradas a Dios, sino son personas que, teniendo afán y deseos de gloria, conquistan esos lugares para ser visto de muchos. Y Jesús dijo: esos ya tienen su recompensa. La recompensa de cada uno de ellos es que les aplaudan, les galardonen los hombres en la tierra. Mas tú y yo no buscamos recompensa de esta tierra, sino que nuestra recompensa está allí arriba, en los cielos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es de particular importancia saber qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Vendrán muchos ungidos en mi nombre y engañarán a muchos. Ungidos. Hay muchos que hoy se suben al altar de una iglesia y dicen: yo soy el ungido del Señor. Ellos mismos están cavando su tumba al decir: soy el ungido del Señor, porque Jesús dijo: vendrán muchos ungidos, que ellos dicen que son ungidos, pero yo no los envío, dice el Señor. Cavan su propia fosa. Y la palabra de Dios dice que en el último tiempo la insensatez de muchos será notoria para todos. Lo que hoy ocultan en su corazón, en el tiempo señalado saldrá a luz. A muchos engañarán estos que dicen ser ungidos del Señor. Cuidado con estas personas, porque dice Jesús, son los engañadores. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice que es necesario que vengan guerras, que estas cosas acontezcan. ¡Qué tremendo! La palabra de Jesucristo. ¿Quién quiere que estemos en guerra? Jesús dijo: es necesario que vengan guerras. ¿Pero por qué Jesús dijo es necesario que vengan guerras? Por la avaricia, por la insensatez, por el afán de conquista y de gloria de los grandes capitalistas y de los grandes idealistas de este mundo, que quieren fama, gloria y popularidad y ensanchar su territorio.
Esto despierta el recelo de los demás. Es imposible que no haya una guerra si una nación toma terreno a la otra. Es imposible que no hayan guerras. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y cuando habla de reino contra reino, es una ciudad dividida en dos. Tenemos el claro ejemplo de Corea. Corea se dividió en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Reino contra reino. Y dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Es el principio de un grande dolor que viene para con la humanidad. Vemos hace cuestión de 2 o 3 días un azote tremendo en la parte de Valencia, de España, donde una inundación garrafal, descomunal, nunca antes vista. En 2 minutos se inundó todas las calles. Luego de 10 minutos vino un río impresionante, y pasaron otros 10 minutos más y no quedó nada en el camino. Sigamos. Entonces os entregarán a tribulación. Esto le está hablando a los creyentes de la última etapa y del último tiempo. Si bien también le estaba hablando a los discípulos de aquellos días, de los tiempos de Cristo, los entregarán a tribulación. Y vaya que pasaron tribulación los discípulos, porque todos los discípulos fueron asesinados, martirizados. Y Juan, el que escribe el Apocalipsis, el apóstol Juan, no pudieron matarlo, porque había una profecía de Jesús acerca de la persona de Juan, que Juan le dijo Jesús le dice a Pedro que Juan quedaría al final, quedaría hasta el fin. Sería el único sobreviviente de los apóstoles, porque tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy, en América, en Europa, como los países islámicos, todo aquel que menciona el nombre de Jesús es tildado como de malo. Escuchen, solamente mencionando el nombre de Jesús nos aborrecen. ¿Será que llegamos ya al fin de los tiempos? Con todo lo que Jesús nos está declarando, ¿será que llegamos al fin de los tiempos? Sigamos. Muchos tropezarán entonces, está hablando de los creyentes del fin. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando hubo la prueba de entre el año 2020 y 2022, los mismos creyentes nos acusaban, nos difamaban, a nosotros también creyentes, porque no recibimos ese antídoto que dieron en el mundo. Sigamos. Y muchos falsos profetas. Hoy está minado de falsos profetas. Por eso pregunto, ¿será que entramos en la etapa final? ¿Que estamos en los días previos a la venida de Jesucristo? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no pocos, muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está la seriedad del asunto. Que a pesar de que hay falsos profetas, que a pesar que nos agreden, nos atacan, y aún dentro de la iglesia se levantan personas en contra del conocimiento de la verdad, tú y yo debemos perseverar hasta el fin en el conocimiento exhaustivo de las Escrituras, en el conocimiento del Espíritu Santo, tras oír su voz cuando oramos a Él en el nombre de Jesús. Y Él nos da de su Espíritu. Y es que cuando el Señor nos da su Espíritu, comenzamos a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo nos da, y esas lenguas nos capacitan para comprender y entender los misterios del reino de los cielos, y para traernos revelación en cuanto a la Escritura, a la palabra de Dios, y para saber discernir el tiempo en el cual vivimos y saber interpretar las cosas como que deben de ser, y poder conocer los corazones de muchos que dicen ser de Dios pero no lo son.
Sigamos. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Será que estamos ya cerca de que Jesucristo venga? El evangelio será predicado a todas las naciones. Ciertamente, el evangelio fue predicado a todas las naciones. Pero usted me preguntará, pero hay países musulmanes que está totalmente prohibido el hablar de Jesús o predicar el evangelio. Este aparato llega información a todo el mundo, aún a países donde está prohibido el hablar en el nombre de Jesucristo. Con este aparato pueden escuchar lo que quieran. El evangelio se predicó a todas las naciones. ¿Será que Jesús está pronto a volver? Sigamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar, acá viene la gravedad del asunto. Y en esto hay mucho cuestionamiento. Nosotros llegamos hasta este punto, hasta el versículo 15, o mejor dicho, hasta el versículo 14, todo se cumplió. Tremendo. Hasta el versículo 14 de los dichos de Jesús, todo se cumplió. Ahora, analice usted la Biblia en su casa. Cuando entramos al versículo 15, todavía no ha acontecido. En el versículo 15, lo que vamos a leer todavía no ha acontecido, sino que va a acontecer en los días que vienen. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahora bien, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel, en el libro, en el capítulo 7 de Daniel, habla que en el último de los días, la última bestia que va a gobernar las naciones va a tener 10 cuernos, 10 representantes. La ONU tiene 10 cuernos, 10 representantes, 10 miembros. Y que en medio de ellos sale el cuerno pequeño. Son 10 cuernos que representan 10 naciones y hay un cuerno pequeño, un hombre poderoso que se levantará en medio de ellos. Entonces Jesús está hablando. Cuando ustedes vean a este cuerno, a este hombre que se va a levantar para regir el mundo, el gobernante futuro que va a regir las naciones, el anticristo, el 666, el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando asuma el poder gubernamental a nivel internacional, huyan a los montes, no hay escape, ya no se podrá predicar más el evangelio, ocúltense, salven su vida. Sigamos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando tengamos que huir por causa del anticristo, no podemos volver a nuestro hogar. Vía satélite nos controlan, nos escuchan, nos miran, saben cuáles son nuestros deseos, saben cuáles son nuestros puntos de encuentro o de reunión, saben quiénes son nuestros familiares, saben dónde vivimos y cuáles son nuestros pensamientos y nuestros idealismos. Todo lo controlan por este aparato. Cuando venga la persecución, este aparato lo rompemos, lo tiramos, nos liberamos de todas las cosas materiales de este mundo y nos vamos al campo, a las montañas, a las selvas. Y el Señor sostendrá y sustentará nuestra vida con pan del cielo. Sigamos. No te preocupes. Debes tener fe en Cristo. No te preocupes por lo que vas a comer, o lo que vas a vestir, o a dónde vas a dormir. No te preocupes. Ahora bien, mas hay de las que estén encintas. Las que están encintas son las embarazadas. Y de las que críen en aquellos días. Si Jesús se lamenta por las que están embarazadas y las que tienen niños pequeños, Él dice, ay de lamento. No dice, yo voy a librar a las embarazadas y a las mujeres que tengan niños pequeños. Él no dice eso, Él se lamenta. Porque la persecución que va a venir va a ser descomunal. Igual, idéntica que la que pasaron los primeros
apóstoles, los primeros cristianos del siglo I. Ellos fueron martirizados, ellos derramaron sangre. Pedro fue crucificado como nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estemos atentos y vigilantes, orando en todo tiempo y todo lugar, para poder ser dignos de las cosas que han de escapar de las cosas que han de venir sobre esta tierra. Orad, escuchen, oren, dice, pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Saben qué difícil será escapar en pleno invierno? Cuando el anticristo se manifieste y tengamos que huir en pleno invierno con temperaturas de 0 grados o bajo cero y dormir a la intemperie. Quiero que despiertes en conciencia y busques al Espíritu Santo, porque la mayor parte de las enseñanzas que hoy dan en las iglesias no son las que Jesús enseñó. En las iglesias hemos recibido, seremos libres, seremos salvos de la tribulación que viene y del anticristo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Por eso estamos haciendo un análisis exhaustivo de la Escritura. No es un parecer mío, no es un pensamiento mío, no es una doctrina mía. Estoy leyendo lo que Jesucristo habló. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchas veces malinterpretamos los dichos de nuestro Señor Jesucristo, porque unos dicen, pero le está hablando a los judíos. ¿Cuántos judíos creen en Cristo hoy en la actualidad? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Creyentes. Judíos y gentiles creyentes. Sigamos. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, yo ya se los advertí, dice el Señor, yo ya se los dije antes que esto iba a pasar, yo ya les advertí, dice el Señor Jesucristo. Por más que hagan milagros, sanidades y proezas y maravillas, si no hablan conforme a lo que está escrito en la Biblia, no le crean. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se junte el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Esto qué significa? Donde hay un cuerpo muerto, se juntan las águilas. ¿Qué significa? Tan cierto como cuando un animal muere y vienen las águilas a comer de aquel cuerpo, tan cierto que esto sucede, será tan cierto lo que yo os estoy diciendo a ustedes. Jesús hablando. No crean cuando dicen, Jesús está en el monte, Jesús vino a tal ciudad, a tal provincia, porque hoy existen tecnologías donde muestran diseños de figuras, de imágenes, tanto en la tierra como en las nubes, y pueden imitar y representar e imitar cualquier imagen, y hacen una imagen tan nítida como pantalla de televisor, pero lo proyectan en las nubes o en el aire. Tienen esta tecnología de avanzada para engañar a muchos. No te dejes engañar. Recuerda que Jesús dijo en el principio de su relato, no se dejen engañar, porque el engaño que viene es sobreabundantemente, alarmantemente indescriptible. Busca al Espíritu Santo. Búscalo de en serio, búscalo de veras. Y no te fíes de los que predican solamente por predicar, sino que tú tienes que hacer un análisis de todas las cosas, del testimonio de la vida y de la obra de la persona que predica en el púlpito. Si está sujeto a su pastor, si su esposa y sus hijos están en reverencia ante Dios,
si tiene buen testimonio de los de afuera, qué dicen los vecinos de él, qué dice la familia del hombre predicador. Tenemos que dar ejemplo y testimonio. Siempre va a haber alguien que va a querer calumniarnos, desacreditarnos, acusarnos, señalarnos y sentenciarnos. Pero Jesús nos enseña, y la palabra lo demuestra, que tienen que haber 2 o 3 testigos antes de acusar a una persona. A mí me pueden acusar de muchas cosas, pero es necesario que vengan 2 o 3 testigos, dice la Biblia, para que por medio de 2 o 3 testigos puedan acusarme o señalarme o decirme si he fallado o he pecado contra alguien. Por tanto, no te dejes envolver por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que busca el consejo del Espíritu Santo, oyendo su voz, encerrándote en tu habitación y orando a tu Padre, que tu Padre ve en lo secreto, luego te recompensará en público. Acuérdate, Jesús le dijo a los discípulos, la primera señal que evidencia que Cristo está a punto de regresar es que el engaño será globalizado, el engaño será multinacional, el engaño será en todo tipo y rama de la sociedad, el engaño será desde el púlpito de la iglesia hasta los congresos, las escuelas, los parlamentos, los magistrados, en las calles, el engaño por la parte política, por la parte social, por la parte de la medicina. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por la parte de la tecnología, por la parte del celular, cuidado, el engaño está en todos lados. Busca el reino de Dios y su justicia, y Dios dará todas las cosas abundantemente a aquel que le busca. Pero cuando tengamos que huir, porque el anticristo ciertamente vendrá, porque la palabra de Dios lo declara, no tengas temor, no tengas miedo, no te afanes, no te preocupes, no te preocupes. Solo clama a Dios. No te preocupes. ¿Qué comerán mis hijos? No te preocupes. Las aves comen todos los días y ninguna de ellas muere de hambre. Los peces comen todos los días y ninguno de ellos muere de hambre. Los insectos se alimentan todos los días y ninguno de ellos muere de hambre. Oh hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Para que sepan que yo soy el que soy, dice el Señor.